Mis manos temblaban mientras sujetaba el cuchillo. El filo brillando bajo la luz tenue de la cocina. «No puedes hacerme esto. Martina», gritó ella. Sus ojos inyectados en furia. Pero en ese instante, el mundo se detuvo cuando el metal rozó mi piel. Nunca imaginé que el amor pudiera doler tanto. Ni que el odio se transformara en algo tan puro como el perdón. Me llamo Martina. Y vivo en Ciudad Real. Esa ciudad manchega donde el viento seco del verano arrastra recuerdos como hojas secas por las calles empedradas. Aquí. En el corazón de la Mancha. Donde los molinos de viento aún susurran historias antiguas. Mi vida se ha tejido con hilos de pasión y traición. Tengo 35 años. Una hija de 10 llamada Isabel. Y un pasado que me persigue como una sombra en las plazas soleadas. Isabel es mi luz. Con sus ojos verdes heredados de mí y su risa que llena la casa como el aroma del pan recién horneado. Pero antes de ella, hubo Carmen. La conocí en una feria de agosto. Cuando el aire olía a churros y vino manchego. Yo era una joven profesora de literatura en el instituto local. Llena de ideales románticos inspirados en Lorca y Cervantes. Carmen apareció como un torbellino, alta. Con cabello negro cortado a la moda. Ojos oscuros que parecían guardar secretos del Mediterráneo. Era artista. Pintora de paisajes abstractos que vendía en las galerías de Toledo. Pero había venido a Ciudad Real huyendo de un amor fallido en Madrid. Nos encontramos en la Plaza Mayor. Bajo las luces de los faroles. Mientras la banda tocaba pasodobles. Eres como un verso perdido en un poema. Me dijo. Y su voz ronca me envolvió como una manta en una noche fría. Al principio. Fue un torbellino de emociones. Paseábamos por los viñedos cercanos. Donde las uvas maduraban bajo el sol implacable. Y hablábamos de sueños. Yo le conté de mi deseo de formar una familia. De escapar de la soledad que me había dejado mi divorcio temprano con un hombre que nunca entendió mi alma. Carmen. En cambio. Hablaba poco de su pasado, solo mencionaba una infancia dura en Andalucía. Con un padre ausente y una madre que la obligaba a ocultar sus sentimientos. El amor entre mujeres es un pecado en mi familia. Confesó una vez. Mientras bebíamos vino en una bodega subterránea. Pero en sus besos. Encontraba una libertad que nunca había conocido. Nuestra relación floreció en secreto. Porque en Ciudad Real. Aunque el mundo ha cambiado. Las miradas juzgadoras aún persisten en las iglesias y las tertulias de café. Nos veíamos en mi pequeño apartamento en la calle Alarcos. Donde las paredes oían nuestros susurros. Carmen pintaba retratos míos. Capturando mi esencia con pinceladas apasionadas. Tú eres mi musa. Martina. Decía. Y yo me perdía en su mundo de colores. Pero pronto. Las grietas aparecieron. Carmen era celosa. Posesiva, sus arrebatos de ira surgían como tormentas en el seco paisaje manchego. Una noche. Discutimos por una llamada de mi exmarido. Que solo quería hablar de Isabel. «Me estás engañando», gritó. Y en su furia. Tomó un cuchillo de la cocina. No lo creí hasta que sentí el frío metal contra mi garganta. Logré apartarla. Pero el miedo se instaló en mi corazón como una espina. Huí esa noche. Con Isabel en brazos. Refugiándome en casa de mi hermana en las afueras. Carmen desapareció por meses.
Y yo intenté reconstruir mi vida. Me enfoqué en mi hija. En las clases de literatura donde enseñaba sobre el amor trágico en las obras de García Márquez. Pero el destino, caprichoso como el viento de la Mancha, nos reunió de nuevo. Fue en una exposición de arte en el Museo del Quijote. Allí estaba Carmen. Más delgada, con ojeras que hablaban de noches insomnes. Lo siento, Martina. Fui una loca, murmuró. Y sus ojos suplicaban perdón. Contra todo sentido. La perdoné. Porque en el fondo, su dolor era el mío, ambas habíamos sido víctimas de un mundo que no nos aceptaba del todo. Volvimos a intentarlo. Esta vez con más cautela. Carmen se mudó conmigo. Y poco a poco se integró en nuestra vida. Isabel la adoraba, la llamaba tía Carmen al principio. Pero pronto fue solo Carmen. Con una confianza que me enternecía. Juntas paseábamos por el Parque Gasset, donde los niños jugaban y el sol filtraba a través de los árboles. Carmen enseñaba a Isabel a pintar. Y yo veía cómo mi hija florecía bajo su influencia. Pero había un secreto que Carmen guardaba. Uno que amenazaba con destruir todo. Una tarde, mientras ordenaba sus cosas, encontré cartas antiguas. Eran de una mujer en Sevilla, hablando de un amor pasado y un hijo perdido. Carmen había sido madre, pero había renunciado a su bebé por presión familiar. No podía criarlo siendo como soy, me confesó cuando la confronté. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Y en ese momento comprendí su ira pasada, era el reflejo de su propio abandono. Intenté matarte porque temía perderte. Como perdí todo, dijo. Aquella revelación nos unió más. Pero también plantó semillas de duda. ¿Podía confiar en alguien con tanto dolor acumulado? Los meses pasaron. Y nuestra vida parecía un idilio manchego, fiestas en la Plaza del Pilar. Visitas a los molinos de consuegra, donde el viento parecía llevarse nuestros miedos. Isabel crecía. Y Carmen se convertía en una figura materna para ella. Mamá. Carmen me entiende mejor que nadie, me dijo un día mi hija. Y sentí un pinchazo de celos. Pero era amor, no rivalidad. Sin embargo, el conflicto acechaba. Mi familia, conservadora y católica, descubrió nuestra relación. Mi madre, una mujer de misa diaria, me confrontó en la cocina familiar. Esto es una aberración. Martina. Piensa en Isabel. Sus palabras dolieron como cuchillos. Y el pueblo empezó a murmurar. Carmen, en su afán por protegerme, confrontó a mi madre. El amor no es pecado, le dijo. Pero la discusión escaló. Mi madre reveló un secreto propio, había sabido de mi orientación desde joven. Pero lo había ignorado por el qué dirán. Aquella noche, regresé a casa para encontrar a Carmen empacando. No quiero destruir tu vida, sollozó. La detuve. Y en ese abrazo sellamos un pacto de resistencia. Pero el verdadero tormenta estaba por venir. El sol se ponía sobre los campos de Ciudad Real, tiñendo de rojo los viñedos como si presagiara sangre. Carmen y yo caminábamos por el sendero que llevaba al embalse de Vicario.
donde el agua reflejaba nuestras siluetas unidas. Pero en mi mente, las dudas crecían como malas hierbas. ¿Era este amor una ilusión? ¿O el destino nos ponía a prueba? La vida en Ciudad Real seguía su ritmo lento, marcado por las siestas y las charlas en los bares. Yo continuaba enseñando en el instituto, donde los alumnos debatían sobre el amor prohibido en las novelas españolas. Carmen, por su parte, había encontrado un taller en la calle Toledo, donde pintaba con furia renovada. Sus cuadros ahora reflejaban nuestra historia, tonos oscuros de pasión y luz tenue de esperanza. Isabel, ajena a las tensiones, florecía en la escuela primaria, donde sus dibujos siempre incluían a sus dos mamás. Pero el secreto de Carmen no era el único. Yo guardaba uno propio, uno que me carcomía el alma. Antes de conocerla, había intentado tener un hijo con mi exmarido. Pero tras el divorcio, recurrí a la inseminación artificial. Isabel no era biológicamente mía, era adoptada en secreto. Un detalle que solo mi hermana sabía. Temía que si se revelaba, mi familia me juzgara aún más. Eres una madre verdadera, Martina, me decía Carmen. Pero yo dudaba. La tensión explotó en la fiesta de San Juan. Las hogueras ardían en la plaza mayor, y el aire olía a humo y alegría. Carmen y yo bailábamos discretamente. Pero un viejo amigo de la familia nos vio. Al día siguiente, los rumores corrieron como fuego: Martina vive en pecado con esa pintora. Mi madre me llamó, furiosa. Termina esto o perderás a Isabel. Amenazó con denunciarme por influencia negativa. El pánico me invadió. En España, aunque las leyes protegen, el prejuicio aún hiere. Carmen, al enterarse, estalló. Lucharé por nosotras, gritó. Pero en su ira, reveló mi secreto a mi madre en una confrontación acalorada. Isabel no es de ella, pero yo la amo como propia. Fue un acto de desesperación, pero me sentí traicionada. ¿Cómo pudiste?, le recriminé esa noche, en nuestra cocina donde todo había empezado. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. Quería protegerte. Mostrar que el amor verdadero no necesita sangre, respondió ella. Pero el daño estaba hecho. Mi madre usó esa información para presionar. Si no la dejas, contaré todo y pelearé por la custodia. El mundo se derrumbó. Isabel, al oír las discusiones, se asustó. Mamá, ¿por qué gritan?, preguntó con ojos inocentes. Le expliqué lo mejor que pude, pero su confusión me partió el corazón. Carmen se alejó temporalmente, mudándose a un hostal en las afueras. Necesito tiempo, dijo. Y yo me quedé sola con mis demonios. En esas semanas, reflexioné sobre nuestra historia. Recordé nuestra primera noche en los molinos de campo de Criptana, donde el viento aullaba como testigo de nuestros votos silenciosos. Carmen me había salvado de la soledad, pero ahora su impulsividad nos destruía. Visité a un sacerdote amigo en la catedral de Ciudad Real, buscando guía. El amor es divino, Martina, pero el perdón lo es más, me dijo.
Sus palabras resonaron. Pero el dolor era profundo. Isabel. En su inocencia. Empezó a extrañar a Carmen. Ella me enseña a soñar. Decía. Un día. La encontré dibujando una familia con 3 figuras. Somos nosotras. Explicó. Eso me conmovió. Pero el conflicto escalaba. Mi hermana me dio. Convenciendo a mi madre de dialogar. En una reunión tensa en la casa familiar. Las verdades salieron a flote. Mi madre confesó su propio secreto, había amado a una mujer en su juventud. Pero lo reprimió por la sociedad franquista. Te juzgo porque me veo en ti. Admitió entre sollozos. Aquella revelación humanizó todo. Carmen regresó. Y juntas enfrentamos la tormenta. Pero entonces vino el golpe inesperado. Carmen recibió una carta de su pasado. Su hijo. Ahora adolescente. La buscaba. Debo ir a Sevilla. Dijo. Con voz temblorosa. El miedo me invadió, ¿me abandonaría? Ven conmigo. Suplicó. Pero yo dudaba. Isabel. Al enterarse. Lloró. No te vayas. Carmen. Esa noche. Discutimos ferozmente. Siempre huyes. Le grité. Ella. Herida. Respondió, intento redimirme. Decidí acompañarla. Pero el viaje fue tenso. En el tren a Sevilla. Hablamos de nuestros miedos. Te amo. Martina. Pero mi pasado me persigue. Llegamos a la ciudad andaluza. Donde el aroma a azahar llenaba el aire. Encontramos al chico. Pablo. De 15 años. Viviendo con tíos. La reunión fue emotiva, Carmen lloró al abrazarlo. Perdóname. Susurró. Pablo. Confuso pero abierto. Aceptó verla. De regreso a Ciudad Real. El equilibrio se rompió. Mi madre. Arrepentida. Nos apoyó. Pero los rumores persistían. Isabel. En la escuela. Enfrentó bullying. Tus mamás son raras. Le decían. Eso me enfureció. Y confronté a los padres en una reunión. El amor no daña. El odio sí. Declaré. Carmen estuvo a mi lado. Fuerte como nunca. Pero el clímax llegó cuando Carmen propuso matrimonio. En la plaza del ayuntamiento. Bajo las estrellas. Se arrodilló. Cásate conmigo. Martina. Lágrimas de alegría. Pero también de temor. ¿Estábamos listas? Acepté. Pero entonces surgió la traición definitiva, mi exmarido reapareció. Reclamando derechos sobre Isabel. Usando mi secreto contra mí. La carta llegó como un trueno en un cielo despejado. Sellada con el odio de años pasados. No mereces a Isabel. Escribí a mi exmarido. Amenazando con una batalla legal. En ese momento. Comprendí que los fantasmas no mueren, solo esperan el momento para atacar. Ciudad Real parecía más pequeña. Asfixiante. Con sus calles estrechas testigos de mi agonía. Mi ex. Javier.
Vivía en Madrid ahora. Pero había oído los rumores. Una familia lesbiana no es adecuada. Argumentaba en su demanda. El pánico me consumió, Isabel era mi todo. Carmen. Al ver mi desesperación, juró luchar. Somos una familia, dijo. Y su determinación me dio fuerzas. Contratamos a un abogado en Toledo, especializado en derechos LGTB. Las reuniones fueron tensas, con documentos que desenterraban mi pasado. Javier alegaba que mi estilo de vida era inestable, citando el incidente del cuchillo años atrás. ¿Cómo supiste?, pregunté horrorizada. Resultó que Carmen, en su juventud impulsiva, había confiado en un amigo común. Otra traición, aunque inadvertida. Fue antes de nosotras, se defendió ella. Pero el resentimiento creció. Isabel, sintiendo la tensión, se refugió en Carmen. Cuéntame un cuento, pedía. Y Carmen inventaba historias de princesas valientes que amaban a otras princesas. Verlas juntas me enternecía. Pero también dolía. ¿Estaba perdiendo a mi hija? En una noche de insomnio, confronté a Carmen. Tú la has robado, acusé. Ella, herida, respondió, solo la amo como tú me enseñaste. El juicio se acercaba. Y los preparativos nos agotaban. Viajamos a Madrid para audiencias preliminares. Donde el juez, un hombre mayor, nos miró con escepticismo. El bienestar del menor es primordial, dijo. Testigos desfilaron, mi madre, ahora aliada, defendió nuestro amor. Martina es una madre ejemplar. Pero Javier presentó cartas antiguas, pintándome como inestable. En medio del caos, Carmen recibió noticias de Pablo. Quería visitarla. Viene a Ciudad Real, anunció. Y el timín no podía ser peor. Pablo llegó. Un chico tímido con ojos como los de Carmen. Isabel lo adoró inmediatamente, viéndolo como un hermano. Pero Javier usó eso, otra complicación familiar. La presión nos separó, discutíamos por nimiedades. Una tarde en el Parque del Pilar, Carmen y yo caminamos solas. Quizás sea mejor separarnos, sugirió, con voz quebrada. El corazón se me partió. ¿Abandonas ahora? Lágrimas fluyeron. Y en ese momento revelé mi mayor miedo, te amo. Pero temo que tu pasado nos destruya. Ella confesó, intenté matarte porque vi en ti lo que perdí, una familia. Aquella honestidad nos unió de nuevo. El alto trío llegó en la corte. Javier testificó, acusándonos de influencia perjudicial. Nuestro abogado contraatacó con expertos en psicología infantil. Isabel, en una sesión privada, habló, quiero a mis dos mamás. Sus palabras conmovieron al juez. Pero entonces, la sorpresa, Carmen testificó sobre su redención. He errado. Pero el amor me salvó. Javier, al oírla, vaciló, había sido amigo suyo en el pasado. Al final, el juez falló a nuestro favor. La familia es amor, no forma.
Lágrimas de alivio. Pero la victoria fue agridulce. Javier se acercó después. Lo siento. Martina. Actué por ego. Paz inesperada. De regreso. Celebramos en una bodega manchega. Con vino y tapas. Isabel bailaba con Pablo. Y Carmen me besó bajo la luna. Somos invencibles. Susurró. Pero un nuevo conflicto surgió. Pablo quería vivir con nosotras. Mi familia me rechaza por ser gay. Confesó. Carmen dudó, era una decisión enorme. Discutimos noches enteras. No estamos listas. Dije. Ella insistió, es mi hijo. El dilema nos dividió. Isabel. Al enterarse. Apoyó, Pablo es bueno. Finalmente. Accedí. Pero con condiciones. Pablo se mudó. Y la casa se llenó de vida nueva. Pero la adaptación fue dura, roces culturales. Celos sutiles. Carmen y yo nos casamos en una ceremonia íntima en la iglesia de San Pedro. Con un sacerdote progresista. Mi madre bendijo la unión. Lágrimas en ojos. Estoy orgullosa. La boda fue un hito. Pero el verdadero desafío era el día a día. Meses después. Una crisis, Pablo enfrentó bullying en la escuela. Soy diferente. Lloró. Carmen. Recordando su juventud. Lo consoló. Yo. Como profesora. Intervine. Juntas. Creamos un taller de arte inclusivo en la comunidad. Promoviendo aceptación. Ciudad Real cambió un poco, murmullos se convirtieron en sonrisas. Pero el destino golpeó de nuevo, mi salud falló. Un chequeo reveló un tumor benigno. Pero el miedo nos unió. Carmen me cuidó. Y en la recuperación. Profundizamos nuestro lazo. Eres mi todo. Dijo. Isabel. Creciendo. Eligió a Carmen como madre en un ensayo escolar. Ella me salvó. Celos iniciales se disiparon, era amor compartido. La lluvia caía sobre Ciudad Real como lágrimas del cielo. Lavando las calles empedradas. En el hospital. Aferrada a la mano de Carmen. Susurré, no me dejes. Ella. Con ojos firmes. Respondió, nunca más. La cirugía fue exitosa. Pero la convalecencia reveló grietas profundas. Pablo. Adaptándose. Chocaba con Isabel por espacios. Es mi habitación. Gritaba ella. Carmen mediaba. Pero el estrés la agotaba. Soy madre de 2 ahora. Confesaba. Y yo veía su sacrificio. Mi recuperación me dio tiempo para reflexionar. Recordé nuestra primera pelea seria. Años atrás. Cuando Carmen huyó a Toledo tras el incidente del cuchillo. La encontré en una galería. Pintando furiosamente. Vuelve. Supliqué. Y lo hizo. Ahora. Roles invertidos, yo dependía de ella. La comunidad respondió positivamente al taller de arte. Vecinos. Antes distantes. Participaban. Un alcalde local nos felicitó, sois un ejemplo. Pero no todos, un grupo conservador protestó.
llamándonos influencia maligna. Carteles aparecieron en la plaza: proteged a los niños. El odio resurgió. Y Pablo, sensible, se retrajo. Carmen confrontó a los líderes en una reunión pública. El amor no daña, declaró con pasión andaluza. Aplausos mixtos. Pero ganó aliados. Yo, desde casa, la admiré. Isabel, inspirada, organizó un dibujo colectivo en la escuela: familias diversas. Pero la traición vino de dentro. Mi hermana, celosa de nuestra unidad, reveló a Javier detalles privados. Solo quería ayudar. Mintió cuando la confronté. Dolor agudo: la familia Blood no siempre es leal. Carmen me consoló: tenemos nuestra propia familia. Pablo abrió su corazón: había sido expulsado por su orientación. Como tú, mamá, dijo a Carmen. Lágrimas fluyeron, ella lo abrazó. Ese momento solidificó nuestro lazo. Isabel, celosa al principio, se unió: somos 4 ahora. Planeamos un viaje a Andalucía para cerrar ciclos. En Sevilla, visitamos la familia de Carmen. Su madre, anciana, rechazó: pecado, dolor. Pero Carmen se liberó: mi familia es en Ciudad Real. De regreso, alto trío inesperado, Javier llamó, pidiendo perdón genuino. Quiero conocer a Isabel mejor. Accedimos cautelosamente: reuniones supervisadas. Él vio nuestra felicidad y se retiró: sois mejores padres. La vida floreció. Carmen expuso en Madrid, con cuadros inspirados en nosotras. Éxito. Pero tentaciones: una galerista flirteó. Celos míos surgieron. Confía, dijo ella. Lo hice. Y fortaleció nuestro amor. Isabel, a los 12, cuestionó su identidad. Me gustan las chicas, confesó. Apoyo total: Carmen compartió su historia. Sé valiente. Pero la crisis final: Carmen recibió oferta de trabajo en Barcelona. Es mi sueño, dijo. Dilema: ¿mudarnos o separarnos? Discusiones acaloradas. No abandonaré a los niños, insistí. Ella dudó: necesito crecer. En una noche estrellada en Los Molinos, decidimos. Iremos juntos, declaré. Pero Pablo prefirió quedarse con tíos para terminar estudios. Lágrimas de despedida. Pero promesa de visitas. Preparativos caóticos: venta de casa. Adiós a Ciudad Real. Mi madre, reconciliada, bendijo: idé con Dios. En Barcelona. Nueva vida. Carmen triunfó. Yo enseñé en universidad. Isabel se adaptó, explorando su identidad. Llamadas con Pablo fortalecieron lazos. Reflexionando, vi la transformación: la mujer que casi me mató se convirtió en salvadora. Su amor, imperfecto, nos humanizó. El mar Mediterráneo besaba las costas de Barcelona. Y en la playa, con Carmen a mi lado, susurré: hemos llegado lejos.
Ella sonrió. Su mano en la mía. Mientras las olas borraban huellas pasadas. La mudanza fue un renacer. Nuestra casa en Gracia. Con balcones floridos. Se llenó de risas. Isabel. En el colegio. Encontró amigas afines. Aquí soy libre. Decía. Carmen pintaba con inspiración urbana. Y yo publicaba artículos sobre literatura LGTB. Pero ecos de Ciudad Real persistían. Visitas mensuales a Pablo. Ahora floreciendo. Gracias. Mamás. Decía en videollamadas. Mi madre. Sola. Nos visitaba, su aceptación crecía. El tiempo cura. Admitía. Un año después. Crisis, Isabel enfrentó rechazo en una fiesta. Rara. La llamaron. Lloró en brazos de Carmen. Recuerda quién eres. Consoló ella. Juntas. Asistimos a Pride. Banderas arcoíris ondeando. Empoderamiento. Carmen y yo renovamos votos en una ceremonia playera. A pesar de todo. Juramos. Amigos de Mancha y Cataluña celebraron. El clímax emocional, Pablo se graduó y se mudó con nosotras. Mi familia elegida. Isabel lo abrazó como hermano. 4 almas unidas por amor. No sangre. Reflexionando. Mi vida fue un Quijote, luchas contra molinos de prejuicio. Carmen. Mi Dulcinea. Transformada de villana a heroína. Su intento de daño fue grito de dolor, mi perdón. Acto de humanidad. En Barcelona. Paseamos por Ramblas. Recordando. Te elegiría 1000 veces. Dije. Ella respondió, y yo. A pesar de mis sombras. Isabel eligió a Carmen como madre en su diario. Ella me enseñó a amar. No celos. Sino gratitud. Conclusión personal, el amor LGTB en España. Con sus batallas. Es triunfo humano. En Ciudad Real o Barcelona. Persiste.